Un hermano a través de las redes sociales me hace una pregunta interesante y curiosa. Me dice: Alejandro, un católico en proceso de conversión, y yo aquí asumo que se trata también de un católico en proceso de lucha, ¿no? O sea, que está en la lucha, ¿no? No solamente recién convirtiéndose, acercándose al catolicismo, sino en proceso de combate. Sabe la fe, conoce la fe, la ama, la desea, pero tropieza. Y dice: ¿va a poder ser santo si es que comete pecados mortales en su vida? ¿O es que el pecado mortal de alguna forma, esto no lo dice el amigo, lo digo yo, es que de alguna manera ya le mancha el currículum de tal manera que ya no va a poder ser santo? Y este amigo se basa en el testimonio de varios santos cuyos directores espirituales decían: este santo nunca cometió un pecado mortal en lo que consta en mi conciencia, ¿no? De manera marginal, digamos, como nota a pie de página, les comento que yo no soy muy entusiasta de esos directores espirituales que comentan de qué naturaleza han sido los pecados de sus dirigidos espirituales, porque me parece que se acercan demasiado peligrosamente a violar el secreto de confesión. Pero ese soy yo, Alejandro Bermúdez, mi preferencia. Sin embargo, dicho esto, es verdad que el confesor del San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, es verdad que el confesor de Santa Gema Galgani, es verdad que el confesor de Santa Rosa de Lima afirmaron en sus distintos momentos dando testimonio que nunca escucharon de ellos un pecado mortal, que al máximo eran imperfecciones o pecados veniales, al máximo. Entonces, este amigo tiene razón de que existen testimonios de muchos de estos confesores que han hablado porque consideran que es un testimonio importante para el proceso de beatificación o de canonización de estas personas. Las tres de las que hablamos son santas hoy día, ¿no? Son personas santas, proclamadas santas por la Iglesia. Pero, ¿por qué nuestro hermano no encuentra testimonio de maestros espirituales que dicen: bueno, esta persona sí cometió pecado mortal? Primero, porque creo que sería más grave todavía en términos de violación del secreto de la confesión. Y segundo, porque no viene al caso si se está tratando de probar la santidad de una persona. Miren, con certeza, hermanos, una persona puede cometer un pecado mortal, pero si su conversión es radical, ¿no?, entonces esta conversión la ha convertido en santa. Y pongo dos ejemplos. Santa Taís la pecadora, imagínense esta santa, el sobrenombre de esta santa es la pecadora. Era una prostituta que trataba de seducir a las personas que habían en el siglo IV, tras la oficialización del cristianismo, de aquellas personas que huían al desierto para llevar una vida de combate espiritual en la soledad en el desierto. Su conversión fue impresionante y su cuerpo, ya sin vida, fue encontrado de noche por una luz radiante en el desierto que la enfocaba como si fuera ahora uno de estos focos de teatro, ¿no? O pensemos en Santa María Egipciaca. Haga un Google de Santa María Egipciaca. Hermosa vida de una mujer que vivió el fasto, la abundancia, la vida pecaminosa de alta prostitución, o sea, absoluto pecado mortal, y la profunda conversión y el dominio de maestría espiritual, el nivel de maestría espiritual que alcanzó ya como anciana en el momento de su conversión. Entonces, hermanos, el camino a la santidad es un camino plagado de tropiezos que incluye el pecado mortal. Eso significa que tenemos que ser relajados y despreocupados. De ninguna manera. Recordemos lo que decía San Felipe Neri a los niños que recogía de la calle.
saltad, gritad, brincad, partid leños sobre mis espaldas si queréis, pero no pequéis. Todo podemos hacer. Alegrarnos, disfrutarnos, saltar, brincar, hacer locuras, pero no pecar. No. Antes morir que pecar. Y en la tradición de la Iglesia, uno tenía que estar dispuesto a morir incluso antes de cometer un pecado venial, cuanto más un pecado mortal. Entonces, el pecado mortal se llama mortal, porque es gravísimo. Entonces tenemos que evitarlos, estamos llamados a evitarlo, a hacer todo lo posible para no caer en ese pecado. Dicho esto, sin embargo, Dios sabe que somos débiles y sabe que el camino de la santidad está plagado de errores y de tropiezos. Miren a quién llamó a San Pablo, que asesinaba a cristianos, qué peor que eso. Y San Pablo recuerda esta contradicción, ¿no? Recuerda cuando escribe y dice que él, como a un aborto se le reveló al final Jesucristo, ¿no? Que fue perseguidor de cristianos. Él está pensando, San Pablo está pensando, que aunque merece la corona, porque recordemos lo que dice: he combatido buen combate, he corrido la carrera, he mantenido la fe, ahora espero la corona con la que me aguarda el justo juez, Es decir, él ya sabe que le aguarda la corona, pero también sabe, hermanos, que en el cielo se va a encontrar con aquellos que él martirizó, con los hombres que él mató, camino a Damasco. Se va a encontrar con San Esteban, que fue apedreado por disposición de él. Entonces, esa es la paradoja de la vida cristiana. Esa es la verdadera paradoja de la vida cristiana. Que nosotros podemos llegar al cielo y podemos alcanzar la santidad incluso en las últimas circunstancias de nuestra vida. Pero los que sabemos que estamos llamados a alcanzar la santidad, que somos todos los bautizados, debemos evitar el pecado mortal peor que la plaga, pero sabiendo que incluso si caemos, nosotros tenemos la capacidad de recuperarnos y de volver por el camino de la perfección, no solamente de la salvación, es decir, bueno, subo en el último vagón que lleva al purgatorio, ¿no? Y me salvo por los pelos. No. Recordemos ese gran desafío del Concilio Vaticano II, del documento Lumen Gentium, donde habla que todos estamos llamados a la santidad, todos los bautizados. Ya no se trata de que para llegar a la santidad tengo que ser Santa Rosa de Lima o como Santa Rosa de Lima para que yo cuente con las características y con las virtudes propias de la santa y sea perfecto en mi vida. No. Esos santos son maravillosos, son ejemplares y todos los santos lo son un modelo, pero muchos de ellos han sido auténticos pecadores. Pensemos en San Juan de Dios, por ejemplo. Pensemos en Ignacio de Loyola, por ejemplo. Pensemos en San Francisco de Asís. Todos ellos cometieron pecados. Y claro, el hermano me pregunta, claro, pero eso fue antes de su conversión. Los que cometieron pecados después de su conversión, ¿esos pueden ir al cielo? Claro que sí, porque el proceso de conversión no termina sino cuando emitimos el último suspiro, cuando expiramos, cuando morimos. Ese es el último momento. Entonces recién se ha acabado nuestro peregrinar y ahí, como dice San Pablo, después de la muerte viene el juicio y ahí daremos cuentas. Pero mientras tanto estamos en camino de crecimiento a la santidad. Estamos como viadores, caminantes, que estamos peregrinando en medio de esta vida. Y no existe para el Señor
una mancha demasiado sucia en nuestro archivo de pecadores, ¿no? No existe una mancha demasiado sucia. Y muchos santos que estaban en camino a la santidad, con certeza deben haber cometido pecados probablemente mortales. Muchos santos, no digo todos, no digo la mayoría, pero haber cometido pecados mortales que confesaron oportunamente y siguieron batallando. Recordemos que solamente sabemos los testimonios de esos pocos directores espirituales que dijeron, estas personas una vez convertidas a la santidad no cometieron ningún pecado mortal en lo que consta en mi conciencia. ¿Por qué los confesores de tantos santos no han salido a decir las mismas palabras? Porque muy probablemente cayeron también en pecado. Y probablemente cayeron en pecado mortal. Seguimos caminando, seguimos marchando. No peques, no peques. Pero si pecas, confiésate y sigue marchando. La santidad sigue siendo el objetivo y sigue siendo el objetivo alcanzable porque es la vocación a la que nos ha llamado Dios y nos ha dado la gracia para poder hacerlo. Que tengas un buen día.